Buenas noches a todos, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy queremos presentarles nuestra charla de esclerosis múltiple preparada por Paula Costa Vega de séptimo semestre y Verónica Uribe Andrade de noveno semestre. Como siempre, agradecerle a nuestro tutor, nuestro tutor del día de hoy es el doctor Santiago Noriega, residente en neurología. Muchas gracias por estar presente, por ayudarnos con este proceso. Y dejamos a los exponentes para que inicien su presentación. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Verónica y pues ya como dijo Sara, pues junto a mi compañera Paula Costa, pues vamos a presentarles el tema de esclerosis múltiple. Esta es pues la bibliografía pues de la que más nos basamos y sobre todo pues incluimos el artículo pues de la actualización del año pasado pues de en cuanto a los criterios diagnósticos. Y este es el índice pues que vamos a llevar durante toda la presentación pues para tener el hilo y pues que al final podamos entender bien la enfermedad. Entonces, en cuanto a la definición, esta es una enfermedad desmielinizante autoinmune del sistema nervioso central que va a tener un componente inflamatorio y un componente neurodegenerativo. Esta es la condición neurológica no traumática más común en adultos jóvenes y la descripción inicial de esta enfermedad ocurrió, pues, digamos, hace mucho tiempo y en ese momento, pues, no había opciones terapéuticas. Esto viene, pues, desde los 1300 con Lidwina de Schiedam, que fue, pues, en Holanda, era, pues, una niña de 16 años que sufrió una caída y posteriormente, pues, un deterioro de su marcha. Con el tiempo, pues comenzó a desarrollar otros síntomas neurológicos como lo es el dolor facial tipo neuralgia de trigémino, deterioro visual progresivo, debilidad, disfagia y dificultad para caminar con periodos pues de remisión. En estos momentos, pues digamos que se consideró que era algo como un milagro de Dios y fue canonizada en 1890. Luego pasamos a Augustus de Este, nieto de pues, el rey Jorge III de Inglaterra, que también se considera uno de los primeros casos reportados de esclerosis múltiple en la década de los 1800. Y pues digamos que este mantuvo registros detallados de síntomas iniciales como de recaídas de esclerosis múltiple, incluyendo pues digamos una posible neuritis óptica a los 28 años. Varios intentos de tratamiento pues en esta época fueron sangrías, cambios de dieta y masajes y después de eventos pues focales, remitentes, el desarrollo pues digamos un evento ya más progresivo resultó en una parálisis, una espasticidad moderada y muerte pues a los 54 años. Y ya por último, Jean-Martin Charcot pues realizó pues las descripciones clínicas y fisiopatológicas de la esclerosis múltiple en 1860 por un hallazgo de autopsia de uno de sus propios trabajadores que pues este desarrolló una disfunción motora progresiva y ya más de 120 años después pues las descripciones patológicas de Charcot pues se aprobaron como para realizar la primera terapia modificadora a la enfermedad. Listo. Entonces, ahora para hablar de la epidemiología, sabemos que es la causa más frecuente de discapacidad en población entre 18 y 40 años, con una media de edad de alrededor de 32 años. ¿Qué sucede? Que actualmente en los últimos años se ha registrado una prevalencia mayor a 50 años. Esto se debe a que hay un aumento en la prevalencia y en la supervivencia de las poblaciones mayores. Eso se debe precisamente a que hay un mayor diagnóstico oportuno y que el tratamiento pues se da en edades, en etapas más tempranas de la enfermedad, generando pues un mejor pronóstico y pues por eso mismo la mortalidad como que se va disminuyendo y se aumenta como el plazo pues de vida, de prevalencia. En cuanto a la prevalencia mundial, tenemos que alrededor de 2,8 millones de personas presentan esta enfermedad. Se ha visto que ha habido un aumento de casos entre 500.000 desde el 2013. Y esto se debe a precisamente lo que les acabo de mencionar, que el diagnóstico oportuno pues, ha presentado grandes mejorías en cuanto a la efectividad del tratamiento. En Estados Unidos presenta la misma tendencia, más o menos 309 por cada 100.000 habitantes en 2010 y actualmente alrededor de 337 a 362 por cada 100.000 habitantes en 2017, más o menos. Eso implica, em, eso implica que ha habido, pues, en efecto, un aumento en la prevalencia. Y algo muy importante a destacar es que en cuanto a la razón mujeres a hombres, las mujeres triplican el número de hombres. Es una enfermedad mucho más asociada en las mujeres, mucho más prevalente en las mujeres. Y esto lo vamos a ver más adelante, pues ya en la fisiopatología, pero
Se ha visto pues precisamente porque en las mujeres pues hay una mayor prevalencia de enfermedades, lo que es enfermedades autoinmunes, es en general eso. Entonces, sí, lo que yo les decía, ¿por qué van a hacer eso? Porque hay una mayor posibilidad diagnóstica, hay mayor alcance a las resonancias magnéticas, que más adelante vamos a ver que es como la herramienta clave para realizar el diagnóstico y para realizar como la progresión de la enfermedad y su clasificación. Entonces, por eso mismo, pues tenemos un abordaje más fácil de la enfermedad y por ende un tratamiento mucho más oportuno. Y se ha visto que es mucho más prevalente en la región de Europa y de las Américas. Listo. En cuanto a la fisiopatología, pues lo primero que vamos a tener es que pues tenemos unas células inmunitarias autorreactivas en el sistema nervioso central, pero estas se van a eliminar principalmente durante el desarrollo mediante la tolerancia central en el timo para los linfocitos T o médula ósea por los linfocitos B. Sin embargo, algunas de estas pues pueden escapar y liberarse a la circulación sanguínea, pero los mecanismos de tolerancia periférica pues van a impedir que estas causen alguna enfermedad. Estos mecanismos de tolerancia periférica pueden fallar, pues digamos, por una función alterada de los linfocitos T reguladores o por una resistencia de las células autorreactivas a la supresión del sistema inmune. También es importante pues tener en cuenta que hay pues diferentes factores de riesgo genéticos y ambientales que pueden influir pues en la función y la activación pues de estas células autorreactivas y conducir pues a una mayor patogénesis de la enfermedad. Los subgrupos primarios pues, de los linfocitos T implicados van a ser los TCD8 y los T auxiliares CD4, principalmente pues TH1 y TH17. Estos pues van a producir citoquinas como el interferón gamma, la interleuquina 17 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos que van a aumentar, digamos que toda la cascada pues inflamatoria que vamos a tener pues en esta enfermedad. Es importante tener en cuenta que antes se pensaba que era una enfermedad que solamente dependía de los linfocitos T, pero ahora, pues digamos que como tenemos también lo de las bandas oligoclonales, que lo vamos a ver más adelante, estas son anticuerpos principalmente producidos por linfocitos B, se ha incluido, pues digamos, como es el papel de los linfocitos B durante pues, la fisiopatología. Entonces, se encuentran infiltrados inflamatorios de los linfocitos B, pues entre las meninges de los pacientes, y hay una mayor carga de infiltrados que se va a correlacionar pues con los grados de las lesiones, que pues ya vamos a ver más adelante, y con la neurodegeneración pues que produce esta enfermedad. Es importante tener en cuenta que ya para, digamos, relacionarlo con un factor de riesgo, los linfocitos B pues son el principal reservorio del virus del Epstein-Barr, entonces este nos va a dar pues una predisposición de tener esta enfermedad. Otros mecanismos, digamos, en los que se va a involucrar los linfocitos B es la presentación pues, de antígenos a los linfocitos T y la secreción de moléculas que van a ser pues, tóxicas como tal a los oligodendrocitos. En cuanto a la parte temprana de la fisiopatología, vamos a tener la infiltración inmunitaria periférica que va a ocurrir desde los vasos sanguíneos meningios que van a cruzar pues la barrera hematoencefálica desde el espacio subaracnoideo y los plexos coroideos y van a tener pues como contacto con el líquido cefalorraquídeo y estas se van a acumular en los espacios perivasculares entrando como tal al parénquima del sistema nervioso. Estas células pues van a, digamos que, generar desmielinización y lesión neuroaxonal y van a activar pues la microglía, que ya pues vamos a ver más adelante cómo entra el papel de la microglía pues en la fisiopatología. Y en cuanto ya a la fase tardía, vamos a tener que pues en un escenario crónico la infiltración de estas células va a disminuir por un agotamiento adaptativo y pues digamos esto no quiere decir que la inflamación crónica y la neurodegeneración pues pare, van a continuar avanzando, pero pues van a tener digamos en las estructuras meningias como semejanzas a órganos linfoides y esto pues lo vamos a ver más que todo pues en los patrones en los subtipos de la enfermedad. En cuanto a la microglía, es importante que pues esta se va a activar y los linfocitos TC8 pues van a conducir a una destrucción de la mielina, un reclutamiento de las células B y otras de los linfocitos T y macrófagos, lo que va a llevar pues a un daño neuronal y una alteración pues como tal de la barrera hematoencefálica. En la enfermedad progresiva, la microglía y los macrófagos pues se van a activar y van a mediar la neurodegeneración mediante la liberación de citoquinas, la liberación de glutamato que va a producir excitotoxicidad y la liberación de especies reactivas de oxígeno que van a producir como tal daño oxidativo y pues digamos que últimamente se ha destinado mucho el manejo hacia pues digamos la microglía.
En cuanto a la enfermedad recurrente, esta principalmente va a tener una actividad inflamatoria aguda con alteración de la barrera hematoencefálica, por lo que pues digamos van a ver como las lesiones características en la resonancia magnética. En las lesiones agudas vamos a ver pues infiltrados de linfocitos B, T, células plasmáticas inflamatorias y macrófagos que van a rodear una vena central, pues ese es el signo de la vena central que ya vamos a ver pues más adelante. Y la microglia proinflamatoria va a estar presente, pues como ya mencionamos, en la desmielinización y va a producir lesión axonal y neuronal dentro de las lesiones agudas. En la esclerosis recurrente, esta va a estar influenciada principalmente por respuestas inmunitarias periféricas y las formas progresivas van a estar influenciadas como tal por procesos inmunitarios intrínsecos y pues va a tener una barrera hematoencefálica aparentemente intacta. En la enfermedad, pues digamos, la activación de la microglía puede ser crónica y esto va a tener un deterioro en la homeostasis iónica y una lesión mitocondrial e inflamación meningia. Y digamos, esto lo podemos ver, digamos, en la división de la esclerosis múltiple primaria progresiva y la secundaria progresiva. En la primaria progresiva vamos a ver que es más difusa y vamos a tener, pues, digamos, no presencia de folículos. En cambio, en la primaria, en la progresiva secundaria, vamos a tener la presencia de folículos linfoides que van a ser por linfocitos B y T y macrófagos, como tal en las meninges y en los espacios perivasculares. Listo. Entonces, continuando con la clasificación, primero tenemos que definir unos conceptos importantes para entender bien cómo se lleva a cabo esta clasificación. Entonces, hay tres cosas importantes que hay que tener en cuenta. La primera es que en esta enfermedad vamos a tener exacerbaciones o recurrencias. Estas que son, básicamente son síntomas nuevos neurológicos que ahorita en la presentación clínica pues se van a dar cuenta un poco más en detalle cuáles son, pero en general se han identificado unos en particulares como la debilidad muscular, los déficits sensoriales, síndromes sensoriales y motores, claro, pérdida del equilibrio y la diplopía y alteraciones, sobre todo visuales. O también, no solamente son estos síntomas nuevos, o el empeoramiento de los síntomas que ya los pacientes tienen por más de 24 horas, cuyas causas no son atribuibles a infecciones, sobre todo, y que no estén asociadas a síntomas como fiebre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces pues, se pueden tener estos síntomas, pero acompañados de fiebre, y esto nos puede condicionar que es, en efecto, otro tipo de patología. Entonces, esto sería una recurrencia. En cuanto a la pseudo recurrencia, aquí hablamos de que son síntomas existentes de mayor intensidad, es decir, como el empeoramiento de los síntomas, pero son atribuibles a factores gatillo. Se ha identificado en la esclerosis que el aumento de la temperatura corporal, por eso hablamos de la fiebre, puede inducir síntomas nuevos o exacerbación de los síntomas. Por eso también hacer ejercicio muy intenso, cuando se sube la temperatura, puede aumentar estos síntomas. Y esto lo llamamos pseudo recurrencia. Y finalmente la remisión, que es el periodo de mejoría clínica posterior a la exacerbación, que es básicamente donde ya no hay síntomas y se resuelven casi que completamente. Entonces tenemos una escala que se llama la Expanded Disability Status Scale, que básicamente nos habla sobre el pronóstico y la progresión de la enfermedad en cuanto a estas exacerbaciones y en cuanto a los síntomas neurológicos que presentan los pacientes. Y es una forma un poco de ver en qué etapa de la enfermedad está. ¿Vale? Y dale, siguiente, eso. Listo. Entonces, según eso, pues vamos a mirar que vamos a tener diferentes fenotipos clínicos según los conceptos que ya les expliqué. Entonces, por un lado, tenemos la esclerosis múltiple recurrente remitente, que es aquella donde van a haber periodos de exacerbaciones, es decir, empeoramiento de los síntomas, pero remiten completamente, es decir, desaparecen completamente por periodos de tiempo. Es decir, tenemos síntomas unas semanas, desaparecen, síntomas otras semanas, desaparecen, y así sucesivamente. Eso más o menos ocupa alrededor del 90% de los casos. Ya otra clasificación que tenemos fenotípica es la esclerosis múltiple progresiva secundaria. Es cuando tenemos, por decirlo así, una progresión de la esclerosis múltiple recurrente remitente, que ya las exacerbaciones, digamos que van aumentando en el tiempo y
no necesariamente asociadas a un periodo de sí, de remisión. Eso significa que hay un declive de la función neurológica sin la necesidad de una exacerbación. Entonces simplemente hay una progresión como constante de la enfermedad sin necesidad de que haya como periodos de remisión. Y se habla de que alrededor del 50% de los pacientes que presentan recurrencia y remisión van a presentar una esclerosis múltiple progresiva secundaria. Es importante recalcar que esto realmente no se debe tanto a que hayan muchas recurrencias, sino por la historia natural de la enfermedad suele pasar así. Y también tenemos la esclerosis múltiple progresiva primaria, que es cuando los síntomas se exacerban progresivamente y van en aumento, digamos que sin una marcada, va un poco más uniforme en comparación con la secundaria. Y es el 10% de los casos, realmente es la parte menos prevalente. Y en cuanto, digamos, en cuanto a la actividad de la enfermedad, como que vamos a identificar en cada una de las etapas, pues en recurrente remitente vamos a ver que va a haber una edad avanzada. En las resonancias magnéticas, ahorita las vamos a ver, vamos a identificar bandas oligoclonales y lesiones nuevas en las resonancias T2. En cuanto a la progresiva secundaria, vamos a identificar más que todo son lesiones medulares, atrofias corticales y la anterior escala que les mostré va a puntear más de 4, es decir, ya la progresión de la enfermedad muy marcada a comparación de de la recurrente remitente. Y va a haber una progresión de los síntomas por alrededor de 3 meses. ¿Listo? En cuanto a la recurrente remitente, pues sabemos que son los síntomas mayores a 24 horas, pero que tienen periodos de remisión entre síntomas. Entonces, hay como que es grande la diferencia. Y en cuanto a la progresiva primaria, vamos a ver que muchas veces no nos tiene asociado como muchos factores, porque primero está muy poco estudiada y segundo, a veces es considerada un pródromo como tal de la esclerosis múltiple progresiva secundaria. Como pues está tan poco estudiada, pues eso aún no se sabe. Entonces aquí lo vemos un poco más claro. En la primera, pues vemos la recurrente remitente, que si se dan cuenta, pues son como periodos de síntomas que paran, periodos de síntomas que paran. Aquí como en la primera gráfica. En cuanto a la progresiva secundaria, pues es como que al yo era así, igual, síntomas paran, pero poco a poco no de remisión, sino que ya los síntomas como que van en aumento progresivamente, pero no es tan uniforme, es decir, de un momento al otro como que va aumentando, como la exacerbación de los síntomas. Y la primaria, pues es una progresión constante, es decir, digamos que poco a poco se van viendo más y más síntomas, pero ninguno de ellos ha desaparecido. También la secundaria, pues tienden a, digamos, a cambiar un poco los síntomas, porque aparece un síntoma, pero después aparece otro, pero después desaparece otro, pero después aparece otro, así, como, pero sin tanto periodo de remisión. Dale. Y entonces también tenemos síndromes a considerar ya un poco más específicos, que son, por ejemplo, el síndrome radiológico aislado, que es cuando tenemos presencia de lesiones desmielinizantes en pacientes asintomáticos. Entonces, como tal, pues no se considera un fenotipo de la esclerosis múltiple, pero sí se considera pues un conjunto de signos radiológicos que se ve como una especie de pródromo y como de prevención a la enfermedad y por eso vamos a ver en el tratamiento que se va a tratar. También tenemos el síndrome clínico aislado, que presenta alrededor de el 85% de los casos de esclerosis múltiple empiezan así, con un único episodio, y se puede describir como un ataque desmielinizante porque empieza como una presentación clínica así, como de instauración aguda, pero que es como solo es un único episodio y no presento más, pues no cumple los criterios diagnósticos. Entonces es como dice el nombre, un síndrome clínico aislado que necesitar de un tratamiento que más adelante vamos a ver. Pero se ha visto claramente que si presenta un segundo episodio, pues ya esto va a corresponder un poco a los criterios diagnósticos. Y finalmente tenemos la esclerosis difusa cerebral, que es una forma monofásica de la esclerosis múltiple, que afecta sobre todo niños y jóvenes. Es como un subtipo de la esclerosis múltiple. Realmente no es muy común y es, digamos que lo patognomónico, los signos como hallmark de esta parte, este subtipo de enfermedad,
es que van a presentar lesiones desmielinizantes en amplias lesiones de ambos hemisferios cerebrales y la forma de estas lesiones van a ser en anillo, en zonas paretoccipitales. Por eso, digamos que simulan mucho tumores o abscesos y por eso pues debe hacerse el diagnóstico diferencial respectivo. Usualmente, digamos, por eso es que este puede ser considerado como un diagnóstico como exclusión respecto a los tumores y abscesos, precisamente por su baja prevalencia. Y pues incluye síntomas un poco, pues, atípicos en comparación con los más prevalentes en esclerosis múltiple. Sobre todo se enfoca en síntomas psiquiátricos y una hipertensión intracraneal. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, principalmente pues vamos a tener 6 factores de riesgo importantes. Primero, la radiación ultravioleta y la vitamina D. Se ha demostrado que vivir en zonas con alta radiación de UVB y mayor exposición al sol pues se asocia con un menor riesgo de esclerosis múltiple. Esto porque la vitamina D puede pues mejorar la eliminación de los patógenos, también pues digamos induce la diferenciación de los linfocitos T y B reguladores, disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias y aumenta la secreción pues de citoquinas antiinflamatorias. También ayuda pues a las células neuronales, incluyendo la promoción pues de la maduración de los oligodendrocitos. Se ha sugerido pues digamos medir los niveles de vitamina D, que dicen que 30 gramos por mililitro son suficientes, pero hay algunos pues especialistas en la enfermedad que dicen que entre 40 y 60 gramos por mililitro es lo que deberíamos buscar. Entonces dar una dosis de suplementación de vitamina D de 2.000 unidades a 5.000 unidades diarias. En cuanto a la genética, pues vamos a hablar como tal del complejo antígeno-anticuerpo leucocitario humano. Se han encontrado 2 genes principalmente. El primero, el de que termina en 15.2.01, se ha demostrado pues que si se carga este gen, digamos que es más, hay predisposición a tener esclerosis múltiple, pero si se carga el segundo gen, hay una disminución del riesgo de presentar la enfermedad. En cuanto al virus del Epstein-Barr, pues como ya sabemos es un virus que puede dar en la infancia y este va a pues, permanecer latente en los linfocitos B, por lo que digamos vamos a tener una seropositividad de los anticuerpos. Pero pues este antígeno pues se va a expresar digamos en las células B infectadas, que va digamos a hacer un mimetismo molecular y se va a adherir a las células gliales expresadas por los oligodendrocitos y astrocitos, que pues vamos a tener como una excreción de anticuerpos por actividad cruzada. Luego tenemos el tabaquismo, que este principalmente nos va a llevar de la conversión del síndrome clínicamente aislado a una esclerosis múltiple clínicamente definida o de una conversión de una esclerosis múltiple recurrente a una secundaria progresiva. El otro es la obesidad, que como ya sabemos, pues es un estado proinflamatorio. Entonces, primero, pues al ser una enfermedad principalmente por el sistema inmune, pues va a aumentar el riesgo y también pues va a disminuir la biodisponibilidad de la vitamina D, como ya vimos anteriormente, que es muy importante. Y esto va a estar pues digamos ligado también a otros factores de riesgo genéticos y a la infección pues, propia por el virus del Epstein-Barr. Y por último, se ha encontrado, digamos, una asociación con el microbioma y la dieta, que las especies de los bacteroides o firmicutes dentro del intestino, pues que usan fibra no digerible y carbohidratos complejos, pues van a producir ácidos grasos de cadena corta, que van a aumentar la producción de los linfocitos T reguladores, que es importante pues para la supresión como tal de las células autorreactivas en la esclerosis múltiple. Em, en cuanto ya al tamizaje y a la prevención, primero vamos a tener que vamos a modificar los factores de riesgo. Entonces, vamos a optimizar los niveles de vitamina D, promover los estilos de vida saludables, evitar el tabaquismo. Digamos que son medidas recomendadas en poblaciones que sabemos que tienen factores de riesgo. Luego, digamos, en cuanto al tamizaje, no hay un tamizaje como tal recomendado para la esclerosis múltiple, pues por lo que no existen como biomarcadores suficientemente específicos o pruebas de imagen que pues permitan identificar la enfermedad pues antes de la aparición de los síntomas, pero pues si llegamos a encontrar lo que es el síndrome radiológico aislado, pues debemos tener una vigilancia estrecha de la resonancia magnética pues seriada y evaluación de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo o cadenas ligeras capa libres para identificar pues quienes tienen mayor riesgo de conversión a una esclerosis múltiple clínica.
En cuanto a la prevención secundaria, ya si tenemos un paciente con factores de riesgo y pues digamos alguna sintomatología, se ha demostrado que el inicio temprano de terapias modificadoras de la enfermedad puede retrasar o prevenir el primer evento clínico y pues digamos es importante que en estos pacientes pues se recomienda seguir los calendarios de vacunación, evitar vacunas vivas atenuadas a quienes reciben terapias pues inmunosupresoras que ya vamos a ver pues más adelante y realizar pues tamizajes de infecciones latentes antes de iniciar pues estos tratamientos y también pues tamizaje de infecciones pues porque van a estar pues en un estado de inmunosupresión. Listo, entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, mm, bueno, no entiendo por qué salió así, porque aparece una imagen, pero bueno, digamos que una de las manifestaciones clínicas más importantes es la neuritis óptica. Digamos que es de la que usualmente aparece de primeras. Usualmente en la esclerosis múltiple va a ser unilateral, va a ser dolorosa, va a presentar discromatopsia, es decir, que los colores van a salir alterados. Digamos que son, o sea, que las tonalidades se ven un poco más tenues de lo que realmente son. Y van a haber alteraciones en agudeza visual que resuelven rápido. Acá podemos ver que pueden haber estas características de la neuritis. Van a diferenciar muy bien lo que va a ser la neuritis óptica pues generada por la esclerosis múltiple a comparación, por ejemplo, de la neuromielitis óptica, que en este caso puede haber, o sea, en este caso la alteración es bilateral y la alteración en la agudeza visual es mucho más marcada, no resuelve rápido. Y algo muy importante es el fondo de ojo. En la esclerosis múltiple, el fondo de ojo suele salir normal. En la neuromielitis óptica no, porque se va a ver edema. Algo muy importante es que el segundo par pues va a estar alterado y va a haber un defecto pupilar aferente. Es decir, digamos, en la zona donde está alterada, pues como es unilateral, digamos que el par alterado pues no va a dilatar con la luz, es decir, no va a generar miosis con la luz, sino que se va a dilatar. Y asimismo, pues no va a tener reflejo consensual, es decir, si nosotros alumbramos pues el ojo con el par que está alterado, pues el otro ojo no va a responder, porque precisamente el estímulo aferente pues no va a responder pues no va a generar como este estímulo que haga que funcione el reflejo consensual en el ojo contralateral, en el par contralateral. ¿Siente? Si quieres, paremos un segundito y cambio el dispositivo, pues por lo que se ve así. Sí, dale, dale, dale. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Si quieren, aprovecho ahí y las interrumpo un segundo mientras cambian. Eso que dicen es muy importante del tema de la neuritis óptica. Y eso, pues ustedes saben que la semiología y la neurología es muy importante. Y hacer como una aclaración ahí que la neuritis óptica, independientemente si sea por esclerosis múltiple, por neuromielitis óptica, etcétera, eh, ustedes usualmente van a tener un fondo de ojo normal. ¿Por qué? Porque una esclerosis múltiple, una neuritis óptica, cualquier enfermedad que produzca una neuritis óptica, que en este caso es una neuritis óptica retrovulvar, eso quiere decir que está por detrás del globo ocular, entonces en las etapas agudas el fondo de ojo no se va a alterar, o sea, la papila va a estar normal. Lo que sí se va a ver es al cabo de unas 4 o 6 semanas en una fase más subaguda o crónica, ahí sí se va a poder ver una alteración de la papila, puede ser atrofia porque ya tiene el nervio óptico pues alterado por pérdida de las fibras o un edema papila. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen un paciente que le sospechan una neuritis óptica porque tiene alteración de la agudeza visual, tiene el defecto pupilar aferente que estaban comentando, tiene una pérdida de la agudeza visual de forma central y tiene dolor a la movilización de los ojos y sospechan la neuritis óptica y ven el fondo de ojo normal, eso no les descarta la neuritis óptica, es más, les puede confirmar que están ante una neuritis óptica de forma aguda. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Listo, doctor, muchas gracias. Listo, doctor, perfecto. Entonces, sí, en este diagrama, pues así lo vemos, que pues tenemos el estímulo
visual, pues el estímulo lumínico de luz hacia lado. Entonces, pues en este caso, el ojo izquierdo, en este caso, pues no va a tener este efecto de miosis y por ende, pues tampoco va a tener como el efecto del reflejo consensual al otro ojo. Entonces el ojo, el siguiente, el otro ojo, pues tampoco va a generar miosis. O sea, básicamente ahí vamos a identificar cuál es el par que está alterado. Entonces seguimos. También va a haber un síndrome sensitivo leve por una lesión en la columna espinal dorsal. ¿Qué va a pasar? Se van a afectar sobre todo lo que va a ser la vibración, la propiocepción y el tacto fino. También vamos a tener ataxia sensorial, es decir, va a haber una alteración en la propiocepción y por eso mismo vamos a tener la maniobra de Romberg positiva. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que la maniobra de Romberg se usa mucho para evaluar esta parte de la propiocepción y por eso mismo, pues vamos a tener la positiva. Es decir, si el paciente se tapa los ojos, lo más probable es que no se pueda mantener en equilibrio. Y vamos a tener parestesias. Vamos a tener también un síndrome motor por lesión en el tracto piramidal y esto nos va a generar un síndrome motoneuronal superior que se caracteriza por hiperreflexia, espasticidad y reflejo Babinski positivo. Entonces la espasticidad, así como para un recorderis, pues básicamente es como cuando pues hay aumento del tono y precisamente genera una rigidez en el movimiento pues muscular. Y el reflejo Babinski positivo pues responde mucho a la hiperreflexia que se genera. Y el signo de Lermit, que ahorita pues vamos a explicarlo mejor, es la sensación eléctrica que viaja por la médula. Entonces, al flexionar el cuello, entonces significa que es como un corrientazo que baja por todo, es como, sí, la sensación de un corrientazo, o sea, un dolor neuropático que se genera cuando se flexiona el cuello. Y eso pues básicamente es por pues la desmielinización que ocurre a nivel medular. El dolor neuropático que les mencionaba y la mielitis transversa, que es básicamente alteraciones sensoriales inferiores al nivel del segmento medular afectado. Entonces es como una afectación pues de la médula, digamos que en toda esa parte de la médula, entonces puede haber afectaciones en todo un dermatoma, por ejemplo. Y la neuralgia del trigémino bilateral. Entonces, en cuanto a las manifestaciones cognitivas, tenemos, digamos que estas son muy importantes a considerar, porque estas también nos hablan mucho de la progresión de la enfermedad, como qué tan complicada está y el pronóstico. Entonces, vamos a identificar sobre todo en la rapidez en el procesamiento de la información, la memoria del trabajo y la memoria episódica, y el procesamiento visoespacial y fluencia verbal. Las manifestaciones cognitivas las vamos a evaluar sobre todo con un test que se llama el Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis. Y aquí vamos a evaluar varias cositas. Entre ellas, pues lo que yo les decía, la memoria visual, la memoria visoespacial, la rapidez del procesamiento. Y esto incluye un test que se llama el Symbol Digit Modality Test, que es básicamente que nos dan unas convenciones en cuanto que los símbolos que están ahí planteados, eh, a qué número corresponden. Y entonces el paciente debe asociar pues estos símbolos a los siguientes que están más abajo y escribir como los números correspondientes. Este es un test muy importante que nos va a servir mucho para clasificar como cuál es como la progresión de estas manifestaciones cognitivas. ¿Sigue? Y el fenómeno de Utov, que es lo que yo les hablaba, de que hay una exacerbación de los síntomas neurológicos cuando hay un aumento de la temperatura corporal. Y por eso cuando ocurre esto, no se puede asociar a que sea una exacerbación como tal, sino que pues es una pseudo exacerbación, porque precisamente por este fenómeno. Entonces, la temperatura corporal pues suele aumentar con el ejercicio físico, cuando estamos sometidos a temperaturas altas, por ejemplo, baños calientes o saunas o ese tipo de sitios, y la fiebre. Entonces, cuando
ocurren fenómenos, ocurren síntomas con estas condiciones, pues lo vamos a asociar que es un fenómeno ya parte de la enfermedad y que no es simplemente una exacerbación. Y aquí vemos más o menos la prevalencia de los síntomas. Digamos, acá hace falta un poco verlo en la parte de la neuritis, porque esa es muy prevalente, pero pues a pesar de eso, se ha visto mucho pues las alteraciones en pues dolor de cabeza, cefalea, alteraciones en nivel del ánimo, es decir, se asocia mucho a depresión. Asimismo, porque como es una enfermedad, puede considerar como autoinmune, que tiene una alteración en el sistema inmune, pues esto asimismo se asocian, todas las enfermedades autoinmunes tienden a asociarse mucho más a procesos de alteraciones en el ánimo y la disfunción de la vejiga precisamente por alteraciones en la conducción del sistema simpático. Entonces, por eso mismo, vamos a tener muchas veces vejiga neurogénica e incontinencia urinaria. Y ya, eso sí, ya. Listo. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que es muy importante, pues lo de la característica indicativa de la primera recaída en un periodo, pues de mínimo de 24 horas. En este caso, pues para el diagnóstico de la esclerosis múltiple usamos mucho los criterios de McDonald que pues surgieron en 2001, hicieron pues una posterior actualización en 2017 y luego pues ahorita el año pasado, que digamos que marcó la nueva era, pues digamos del diagnóstico de la esclerosis múltiple, donde hay criterios pues tanto para clínicos como clínicos. Es importante que pues estos criterios solo están validados para poblaciones adultas caucásicas y pues esto limita digamos la generalización de los criterios y pues que son muy sensibles, sin embargo pues su especificidad pues es bastante comprometida. Entonces, primero, pues vamos a tener que este evalúa el número de recaídas y el número de lesiones objetivas y dependiendo pues de esto vamos a tener que indagar algunos datos adicionales en cuanto a los criterios pues de diseminación espacial y temporal que pues ya vamos a ver más adelante. Con dos o más ataques clínicos y dos o más lesiones objetivas no necesitamos ningún dato adicional, entonces pues digamos que por eso vamos a considerar pues una esclerosis múltiple con dos o más ataques clínicos y con la evidencia de una lesión objetiva y un ataque previo con una lesión anatómica en un lugar distinto, tampoco necesitamos, digamos, ningún dato adicional pues para hacer el diagnóstico. Con dos o más ataques clínicos y una lesión objetiva, necesitamos irnos pues a los criterios de diseminación espacial de localización distinta o demostrado pues en una resonancia magnética nuclear. Con un ataque clínico y dos o más lesiones objetivas, ahora tenemos que mirar los criterios de diseminación temporal que tenga o un ataque clínico o que se vean en la resonancia magnética o que tenga pues presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Y si tenemos un ataque clínico y la presencia de una lesión objetiva, tenemos que mirar que tenga diseminación espacial en localización diferente y diseminación en tiempo por clínica o en resonancia magnética o presencia de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Entonces, en cuanto a la diseminación en el espacio, pues vamos a tener en cuenta que se evalúa, pues digamos, viendo lesiones hiperintensas en la resonancia magnética T2 en dos de las cinco localizaciones que la quinta pues la agregaron el año pasado, típicas que suelen identificarse pues en la sustancia blanca. Entonces, en cuanto a la diseminación del espacio, tenemos el área periventricular, el área cortical o yuxtacortical, las regiones infratentoriales, la médula espinal y la nueva que es el nervio óptico que se puede evaluar por medio pues, de resonancia magnética, por una tomografía de coherencia óptica o por potenciales evocados. También es importante, digamos que la diseminación en el tiempo, que en la nueva actualización nos dicen que pues digamos ya no es obligatoria, pero pues esta está demostrada por la presencia simultánea de lesiones con o sin realce de gadolíneo en cualquier momento, pues digamos, de la progresión de la enfermedad, o una lesión en T2 nueva con o sin, con realce de gadolíneo en una de las resonancias magnéticas de seguimiento. Es importante tener en cuenta que podemos usar las bandas oligoclonales o cadenas ligeras libres capa, pero siempre debemos tener un criterio de diseminación espacial y un síndrome clínico típico. Entonces aquí pues vamos a visualizar pues las imágenes de la resonancia magnética. En la imagen A vamos a ver la lesión, ahí pues donde está la flecha, que es la periventricular.
En la imagen B vamos a ver la lesión cortical o pues digamos yuxtacortical. En la C vamos a visualizar la lesión como tal en el nervio óptico. En la D pues la vamos a ver infratentorial. En la E vemos pues digamos la lesión ahí en la médula espinal. Y digamos estos dos, la F y la G, pues la vamos a ver más adelante, pero la F vamos a ver lo que es una lesión paramagnética y la G pues el signo de la vena central, que ya pues la vamos a ver. Es importante tener en cuenta que también hay unas banderas rojas en cuanto, pues, ya sean solo clínicas y paraclínicas. En cuanto a las clínicas, pues son síntomas neurológicos transitorios que duren menos de 24 horas, una neuritis óptica grave o bilateral, una neuritis óptica que sea unilateral grave o con una recuperación deficiente, em, una mielopatía transversa grave que sea con síntomas sensitivos motores que sean bilaterales, neuropatías craneales múltiples, una parálisis completa de la mirada, una cefalea y meningismo, fatiga aislada y debilidad generalizada. Y en cuanto a las banderas rojas de la resonancia magnética, tenemos la mnemotecnia MIMIX, que la M nos va a hablar de realce meningio, la I nos va a hablar de lesiones indistinguibles o lesiones que incrementan, pues digamos, o sea, incremento de número de lesiones. La M nos va a hablar de microsangrados o macrosangrados. La I nos va a hablar de infartos. La C nos habla de el realce en anillo, que nos hablaba pues Paula anteriormente. Y la S nos va a hablar pues de lesiones ya que sean simétricas, la siderosis o lesiones en médula espinal longitudinales que sean en más de 3 segmentos de la médula espinal. En cuanto al diagnóstico, En esa de longitudinalmente extensa, porque creen que es un red flag. ¿Alguien sabe? eh, qué pena, ¿qué? Porque creen que eso de que haya una lesión en la médula espinal longitudinalmente extensa de más de 3 segmentos, porque creen que es una bandera roja, porque estaría en contra del diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Alguno sabe? porque es más concordante con NMO. Sí, exacto. O sea, es un criterio radiológico de la NMO, de la neuromielitis óptica, ¿listo? Solamente para ese dático. Listo, gracias. Entonces, en cuanto al diagnóstico pues de las bandas oligoclonales y cadenas ligeras libres capa líquido cefalorraquídeo, pues vamos a tener que, en cuanto a la punción lumbar, si tenemos un líquido con presencia de bandas oligoclonales, pleocitosis, hiperproteinorraquia y presencia de células pues atípicas, vamos a considerar el diagnóstico de esclerosis múltiple. Las bandas oligoclonales se van a presentar en el pues 90% de las personas con esclerosis múltiple, por lo que su ausencia pues nos debe hacer pensar en otro diagnóstico. Sin embargo, no son exclusivas de esclerosis múltiple. También se pueden ver en neuromielitis óptica, en neurosarcoidosis y en la vasculitis pues del sistema nervioso central. En cuanto a las cadenas ligeras libres capa en líquido cefalorraquídeo, se ha hablado mucho de que es un predictor de conversión de la esclerosis múltiple en pacientes con un síndrome clínico aislado. Esto es importante tener en cuenta que no es un sustituto pues de la medición de las bandas oligoclonales como pues lo que se ha venido haciendo, pero pues tienen un valor predictivo negativo pues bueno y pues puede ayudarnos como digamos en conjunto para la interpretación y también se ha propuesto mucho que se incluyan los criterios de McDonald porque pues habla de que es un marcador precoz. Aquí es importante hablar acerca pues del síndrome radiológicamente aislado, que pues ya como explicaron anteriormente, pues son hallazgos en la resonancia magnética identificados indistinguibles de esclerosis múltiple establecida y hay factores que pues pueden aumentar la probabilidad de que estos pacientes instauren como tal la enfermedad, como lo es el sexo masculino, una edad menor de 37 años, lesiones en la médula espinal, lesiones infratentoriales y presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y el realce gadolinio en la resonancia magnética de seguimiento. Esta puede ser una esclerosis múltiple, pero debe cumplir criterios de diseminación en tiempo, debe tener presencia de bandas oligoclonales o cadenas libres capa en líquido cefalorraquídeo, el signo de la vena central o un síndrome radiológicamente aislado antes. Es importante pues tener en cuenta que este síndrome también pues tiene unos criterios diagnósticos que pues es la presencia digamos de lesiones hiperintensas en T2 que midan más de 3 milímetros y que cumplan
los criterios de Barkov, al menos 3 de los 4, y diseminación en espacio, también que tengamos anomalías en la sustancia blanca del sistema nervioso central, que no haya antecedentes clínicos remitentes compatibles con disfunción neurológica, y pues digamos que las anomalías que encontremos no se expliquen por otro proceso patológico. Y también incluimos otro concepto que es la esclerosis solitaria, que son lesiones aisladas o mínimas críticas del sistema nervioso central, con la presencia de un deterioro neurológico progresivo relacionado pues con esta lesión única. Lo que pasa es que esto no va a cumplir, digamos, criterios con esclerosis múltiple porque no va a tener tantas lesiones, pero digamos que su evolución clínica es muy indicativa de una esclerosis múltiple progresiva. Ahora es importante hablar, digamos, de otros hallazgos que podemos encontrar. El primero es el signo de la vena central, que ahí vamos a ver en las flechitas en la imagen más de la izquierda. Si ven que, pues, digamos, la lesión tiene como un puntico más intenso, pues, en la mitad, ese es como, digamos, el signo de la vena central. Digamos que este ha sido, pues, un signo muy útil a lo largo del tiempo y se ha considerado, digamos, como un posible biomarcador, y se puede, digamos, evaluar por medio de la presencia de la regla del 40%, que es si más del 40% de las lesiones en la sustancia blanca presentan el signo de la vena central, pues la probabilidad del diagnóstico de esclerosis múltiple pues es bastante alta. Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta, digamos, a lo largo del tiempo que pues toca evaluar todas las lesiones que se encuentran en la sustancia blanca, entonces esto pues digamos toma mucho tiempo. Entonces se han evaluado pues otras, digamos, herramientas como la selección de tres, donde al menos 3 de las lesiones presenten evidencia del signo de la vena central, o la regla de las 6 lesiones, en donde al menos 6 presenten el signo de la vena central. Otro, digamos, biomarcador que se ha utilizado bastante en etapas tempranas pues, de la enfermedad, que va a reflejar, digamos, lo que son las lesiones crónicas o activas, es como tal las lesiones del borde paramagnético, que pues la vimos en esta imagen de acá, en la F, la flechita. Y básicamente estas pues nos van a hablar sobre todo pues de las formas progresivas de la esclerosis múltiple. Listo. Y ya para finalizar, hablando del tratamiento, es importante abordar el tratamiento como que para como tal tratar la esclerosis múltiple es necesario una terapia modificadora de la enfermedad. Entonces esto se va, digamos que el tratamiento se va a clasificar según, pues, valga la redundancia, la previa clasificación del estadio de la enfermedad. Entonces, si es recurrente remitente, si es un solo síndrome clínico o radiológico aislado, si es una esclerosis múltiple secundaria progresiva. Dependiendo de esto, vamos a establecer qué tratamiento modificador de la enfermedad vamos a dar. Pero en general, lo más importante es que vamos a tener un efecto antiinflamatorio, vamos a tratar de inmunosuprimir al paciente precisamente pues porque esta es la fisiopatología, ¿no? El hecho de que el sistema inmune esté como tan exacerbado en su respuesta que nos está generando pues una desmilinización. Entonces, en cuanto a unas pequeñas generalidades, el tratamiento se escala o se inicia un tratamiento altamente efectivo. ¿Esto qué significa? Que se puede optar por un manejo un poco más conservador, que es que inicialmente se inicia con un tratamiento, por decirlo así, suave en cuanto a su mecanismo de acción y se va escalando según los requerimientos clínicos. O también hay, digamos que indicaciones de iniciar un tratamiento ya de una vez fuerte, como en cuanto a su mecanismo de acción, sobre todo cuando tenemos recurrencias frecuentes, cuando tenemos nuevas lesiones en la resonancia magnética, cuando tenemos lesiones multifocales y cuando tenemos lesiones medulares. Es decir, cuando nos está indicando un cuadro clínico un poco más exacerbado, podemos empezar directamente con el tratamiento, digamos que más fuerte, que vamos a ver ahorita a cuáles me estoy refiriendo. Cuando se establece como tal el diagnóstico de la esclerosis múltiple, se suele dar inmunoterapia, es decir, anticuerpos monoclonales. Esto en cuando se establece como tal la secundaria progresiva en especial, ¿listo? Ahorita vamos a mirar más bien cuáles son exactamente los medicamentos. Se monitorea y en caso de las exacerbaciones, pues escala el tratamiento, que es lo que les dije. Y en caso de que haya exacerbaciones como tal, o sea, en momento agudo, es necesario dar corticoides, que
se puede dar tanto metilprednisolona como prednisolona. Ambos están, ambos están indicados. Y el objetivo, claramente, del tratamiento es ganar un control sobre la actividad inflamatoria y que sea más temprano para exactamente mejorar el pronóstico, que esa es como la idea en general del tratamiento. Un diagnóstico temprano para que el tratamiento pues sea rápido y oportuno. Entonces, acá ya tenemos un poco más específico qué hacemos en cada ocasión. Entonces, si tenemos un síndrome clínico radiológico aislado, que realmente aquí no es que haya un diagnóstico establecido de esclerosis múltiple, podemos empezar con el tratamiento como el primer escalón, que va a ser interferón beta o glatiramel acetato. Estos dos, digamos que están indicados en etapas como iniciales de la enfermedad o pródromos, como en este caso. O vía oral, pues se pueden utilizar fumaratos, teriflunomida, eh, y sí, más que todo son estos. Ahorita más adelante voy a especificar como cuáles son los fumaratos y digamos de cada tipo. Importante aquí, ¿se puede descontinuar el tratamiento? Realmente se ha visto que sí se puede continuar, pero cuando no hay exacerbaciones en un gran periodo de tiempo. Específicamente no se ha establecido, pero se ha visto como que haya por lo menos 2 años sin ningún tipo de exacerbaciones, de síntomas neurológicos. Ahí sí se puede optar por descontinuar la terapia en, en estos síndromes en particular. Ya cuando se establece la enfermedad, por ejemplo, en el estadio recurrente remitente, acá, pues como tal, como ya tenemos un diagnóstico, pues vamos a tener, acá sí vamos a establecer un tratamiento y ese tratamiento pues prácticamente va a ser como de por vida, porque pues esta enfermedad como tal, no va a tener cura. Vamos a utilizar moduladores del receptor de la esfingosina 1-fosfato, que va a ser el fingolimod o el siponimod, o los anticuerpos monoclonales, que vamos a usar el natalizumab, el ocrelizumab, alemtuzumab o ofatumumab. Acá digamos que esos son como las terapias preferidas, porque pues cabe resaltar que las anteriores, la interferón beta y el gratiramer, como que también se pueden implementar, pero ya cuando hay un diagnóstico establecido, pues como ya es una etapa un poco más avanzada de la enfermedad, pues se opta por un tratamiento un poco más fuerte y por eso se inician con estos. Ahora, si es una secundaria progresiva, cualquiera se puede utilizar, pero preferiblemente se opta por los anticuerpos monoclonales, por lo que les decía que ya es la terapia un poco más dirigida y ya va como tal, pues a una etapa un poco más progresiva de la enfermedad. Y cuando hablamos de primaria, se ha visto que el anticuerpo monoclonal con mayor efecto es el ocrelizumab. Sigue, por favor. Entonces, eh, tenemos interferón beta, que su su mecanismo de acción es suprimir la actividad del linfocito T y bajar la actividad de las citoquinas proinflamatorias. Del glatiramel acetato va a tener como un antígeno similar a la mielina. Entonces, digamos que como el linfocito T está pues sobreactivado y va a identificar la mielina como pues algo que deba atacar, pues se va a unir al glatiramel, digamos que de esta manera es como si atrajera los linfocitos T, de esa manera como que eh, no hay tanto ataque por parte de los linfocitos T. Y disminuye la proliferación del TH1 y estimula el TH2. Es decir, estimula pues los que son antiinflamatorios, que son los TH2. La teriflunomida inhibe la síntesis de la pirimidina y tiene un efecto antiproliferativo. En cuanto a los moduladores del receptor esfingosina 1-fosfato, se une a receptores y bloquea la habilidad de linfocitos para salir de los nódulos linfoides. Eso significa que básicamente es como si los linfocitos se secuestraran en los nódulos linfoides y no puedan salir como pues a, a reconocer y a atacar como tal los antígenos ya previamente reconocidos. Los fumaratos tenemos el dimetil, diroximel, monometil fumarato. Y estos activan la vía NRF2, que es una vía metabólica que va a resultar en en un rol antiinflamatorio. De los fumaratos se ha visto que el mecanismo de acción puntual, no sectorio, que es regulado mediante esta vía metabólica. Y en cuanto a los anticuerpos monoclonales, tenemos el natalizumab, que es agonista del receptor alfa 4 de integrinas y limita la migración de leucocitos al sistema nervioso central.
Esto porque, pues digamos que al unirse a este receptor de las integrinas, pues evita que haya como como el paso de las células, pues a través de los vacuos. Pues bueno, digamos que sí, pues del colágeno y del tejido fibroso que hay. Entonces, como tal, pues no hay una adecuada migración. El ocrelizumab, pues el ocrelizumab y el rituximab, digamos que van a tener un mecanismo de acción similar, que es la unión al C20 de los linfocitos B. En otras palabras, es una desactivación de los linfocitos B. Alemtuzumab, que se une al CD52 del linfocito B y también al linfocito T, a la célula natural killer, a los monocitos. Este tiene muchos mecanismos de acción y básicamente pues es inactivar muchas células inflamatorias. Y el ofatumumab al CD20 también del linfocito B. Digamos que acá vamos a enfocarnos mucho en el linfocito B, precisamente por lo que nos decía Vero. Acá vamos a tener sobre todo un aumento en la respuesta al linfocito B. Por eso, digamos que es el target más importante. Dale, siguiente. Y pues bueno, efectos adversos, así súper rápido, porque ya en aras del tiempo. El interferón beta, pues va a tener como síntomas similares a una rinofaringitis, es decir, a una gripa. Realmente pues no va a tener como efectos adversos así muy severos. Lo único sí es que, pues, dependiendo de la duración de la terapia, y pues sí, como tal, la duración, puede tener una disfunción hepática. El glatiramer puede generar, digamos que, palpitaciones, dolor torácico, puede generar como alteraciones cardiovasculares. El teriflunomida se ha relacionado con teratogenicidad, alopecia y cefalea, los moduladores del receptor de esfingosina 1-fosfato. Hay infecciones, ese sí se ha relacionado mucho con infecciones, entonces por eso hay que, pues, con ese tener un poco de cuidado en cuanto a eso, porque pues mejor dicho, sí nos suprime mucho el sistema inmune. Y los fumaratos pueden generar linfopenia, síntomas gastrointestinales, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Este mismo efecto adverso también está relacionado en los anticuerpos monoclonales, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, y es uno de los que, pues, digamos que más se trata evitar, pues, al formular un adecuado tratamiento. Y en los anticuerpos monoclonales va a ser rash, pues los fenómenos autoinmunes como una púrpura trombocitopénica, tiroiditis, infecciones, la leucoencefalopatía que les decía, y se ha visto una alta relación de el ocrelizumab y el ofatumumab con reactivación del virus de la hepatitis B. Entonces, en pacientes que hayan tenido pues antecedente de hepatitis B, se puede optar por otro anticuerpo monoclonal, precisamente porque pues se puede activar este virus y esto asimismo genera un aumento en la respuesta autoinmune. Entonces sería contraproducente. Dale, siguiente. Y acá pues tenemos un diagrama que resume los mecanismos de acción. Pues no me voy a detener mucho en él, pero así como a grandes rasgos pueden darse cuenta que las células amarillas pues son los linfocitos B, y por eso vemos que el rituximab, ocrelizumab pues van a estar dirigidos a los receptores C20 de ellos y pues los van a atacar. Y asimismo en el ganglio linfático, pues los que son los antagonistas como el ciponimod y del receptor de esfingosina, estos pues van a generar como un secuestro de linfocitos al interior de los ganglios y no por decirlo así, no los van a dejar salir. Entonces, pues así como que se inhibe un poco la respuesta adaptativa inmune. Dale, siguiente. Y ya en cuanto al monitoreo y tratamiento, vamos a ver que bueno, monitoreo y tratamiento ya sintomático específicamente, vamos a ver que el monitoreo vamos a tener una resonancia magnética que se debe hacer periódicamente. Em, Esto pues con el fin de identificar complicaciones, digamos que efectos adversos de la medicación, sobre todo lo que van a ser infecciones, enfermedades, pues otras enfermedades inflamatorias, y también así, pues identificar como el antes y después del curso natural de la enfermedad y así pues ir escalando lo que es el tratamiento, pues porque como se mencionó en el diagnóstico, pues
Em, digamos que para establecer el diagnóstico, pues tenemos que mirar qué alteraciones hay a nivel de la resonancia magnética y para saber en qué estadio estamos de la enfermedad también. Entonces, por eso es muy importante realizarla más o menos entre 3 a 6 meses. Y pues claramente si hay una exacerbación en los síntomas, pues en ese momento se hace de una vez. Pero en general, cuando está el paciente como estable en sus síntomas, se realiza al principio cuando inicia el tratamiento de 3 a 6 meses y si continúa así, pues como estable, se puede realizar anualmente. Y se realiza pues la escala que les decía del EDSS, también cada 3 meses para evaluar el pronóstico. Y en cuanto al manejo sintomático, que les decía que hay muchas veces se relaciona con síntomas depresivos, pues se utilizan em, tratamiento antidepresivo con inhibidores de la recaptación de serotonina, retención, cuando hay retención urinaria, se utilizan parasimpático-miméticos, el estreñimiento, laxantes o fibra, pues eso ya depende un poco de cada paciente, sobre todo de la edad. Si tenemos espasticidad, podemos utilizar agonistas GABA centrales, agonistas alfa 2 o gabapentina o toxina botulínica y como que se puede evaluar un poco. Si presenta temblor, podemos usar beta bloqueantes o gabapentin y dolor neuropático. Acá van a ser útiles los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la estimulación eléctrica nerviosa. También vamos a tener anticonvulsivantes como las carbamazepinas para el manejo del dolor neuropático. Y en general, pues el manejo sintomático pues se va a tratar pues según los síntomas que aparezcan, adicionales como tal a la terapia modificadora de la enfermedad. Bueno, por cuestiones de tiempo, no les podemos presentar el caso clínico, pero igual les mandamos la presentación por el grupo y lo pueden leer y pues digamos ahí están las respuestas a las preguntas y todo. Y ya, eso sería todo. Chicas, Listo, muchas muchas gracias. gracias. No sé si doctor tenga algún otro comentario para decir. Sí, Mate, pues no, Paola y Verónica, muy bien. Realmente, pues, como les dije ayer a ellas, este es un tema muy extenso, ¿no? Es un tema muy extenso que resumirlo en una hora es prácticamente imposible. Uno podría hacer una revisión por cada tema de fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, etcétera. Les quería como dar cuatro datos solamente como para aclarar unas cositas pequeñas para que a ustedes les va a servir mucho para su práctica clínica y como les gusta la neurología, pues más. Primero, eso que comentaron al principio es muy importante, el fenotipo fisiopatológico de la esclerosis múltiple. Usualmente, cuando empieza la esclerosis múltiple, usualmente en mujeres de edad fértil, etcétera, el fenotipo suele ser de inflamación, ¿cierto? Entonces, puede haber muchas recaídas, eh, sí, como inflamación como tal. A medida que avanza la enfermedad, se va acabando el fenotipo de inflamación y va empezando un fenotipo más neurodegenerativo, donde empieza a haber mayor discapacidad, mayor trastornos cognitivos, como dijeron ellas. Bueno, eso por un punto. Me parece muy importante que ustedes sepan, no sé si quieren que les comparta un video de literalmente 10 segundos para que ustedes sepan y vean cómo se ve un defecto pupilar aferente, porque uno puede leerlo en el libro y uno sabe que una neuritis óptica tiene defecto pupilar aferente, pero si ustedes no lo ven, hasta que no lo vean, no van a saber cómo se ve. Entonces, no sé si quieran que dejen de compartir ahí la pantalla y les muestro un videito chiquitico para que sepan cómo se ve el defecto. Sí, Mm, listo, doctor. listo, entonces déjenme abrir el video y les muestro. Como dijeron ellas, básicamente es una dilatación. eh, Espérenme que no me está dejando. Un segundito. No, mentira, no me deja. Si quieren, se los mando por el grupo para que lo tengan. Yo tengo ahí, yo estoy en el grupo de ustedes, entonces si quieren se los mando. Pero básicamente es una dilatación de la luz, cuando uno da la luz, eso se llama la pupila Marcus-Gunn. Pero si ustedes no lo ven, nunca lo van a saber cómo se hace. ¿Listo? Entonces ahorita les mando el video para que lo tengan muy presente. Y eso de las características clínicas de la neuritis óptica es muy importante. Como dijeron Pablo y Verónica, una pérdida de la agudeza visual aguda, dolorosa,
usualmente unilateral, puede ser bilateral también, ¿sí? Y además de eso, va a tener el efecto pupilar aferente y va a tener usualmente el fondo de ojo normal porque es, si es agudo. Si es crónico, pues ya va a tener una atrofia de la papila y se va a ver pálida. Bueno, lo otro que, eso sí, creo que no lo mencionaron y me parece muy importante es el tema de la oftalmoplegia internuclear. ¿Alguno de los que está aquí sabe qué es la oftalmoplegia internuclear? Si no saben, no hay problema. Yo les pregunto solamente para ver si alguno se atreve, pero si no saben, yo les explico. Pues, Doctor, no sé si, dale, dale, dale. es que pues yo algo leí eso, pero es que no lo entendí muy bien. Em, Sí, no se Era preocupe. que pues hay una alteración en el fascículo, ay, se me Sí, escapa el nombre. Sí, una alteración en el fascículo donde se incorporan pues los pares 3, 4 y 6. Entonces, pues hay una alteración, si no estoy mal, bueno, la verdad es que y no, algo o así. sea, algo Sí. leí, como que Mate si ahí es la quieres, alteración, más o menos. mate si quieres. ¿Y tú qué vas a decir? Listo, entonces hay una lesión en el fascículo longitudinal medial que, como decía Pau, pues coordina los movimientos de los ojos, uniendo ahí los tres núcleos de los oculomotores. Lo que pasa y lo que vemos en la clínica es que va a haber unos déficits en la aducción de los ojos y cuando el mismo ojo entienda, pues intenta abducir el ojo, se presenta un nistagmus. Exactamente. Entonces, lo que decía Mate, oftalmoplegia internuclear, la localización del daño es en el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial lo que va a hacer es conectar, más que los tres núcleos de los pares zonales, va a conectar, cuando yo quiero, es lo que va a coordinar más que todo la mirada conjugada horizontal. Entonces, si yo quiero mirar a la izquierda, lo que va a hacer mi tercer par craneal derecho es activar el recto medial para poder mirar a la izquierda. Y cuando se activa el recto medial del ojo derecho, el fascículo longitudinal se activa también para mandar una señal al recto lateral del ojo izquierdo, es decir, al núcleo, al sexto par craneal del ojo izquierdo. Hace la conexión bilateral y eso hace que yo pueda mirar al lado izquierdo con los dos ojos, es decir, contrayendo el recto medial del ojo derecho y el recto lateral del ojo izquierdo, ¿sí? Para que eso pueda ocurrir al tiempo, el fascículo longitudinal medial tiene que tener alta mielinización, o sea, tiene que ser un fascículo muy, muy mielinizado porque ustedes saben que entre mayor mielina, mayor rapidez en la conducción. Entonces, ¿ustedes creen que pasa si tengo una enfermedad desmielinizante? Pues se van a afectar las zonas con mayor capacidad de mielinización. Entonces, por esto, en las enfermedades desmielinizantes, especialmente en la esclerosis múltiple, eh, se me va a afectar el fascículo longitudinal medial y por eso clínicamente voy a tener la oftalmoplegia internuclear, que como bien decía Mate, si yo tengo un daño del fascículo longitudinal medial del lado derecho, el ojo derecho no va a poder aducir, o sea, no va a poder mirar hacia adentro y al mismo tiempo el ojo izquierdo va a generar en abducción, o sea, cuando miras afuera, va a generar un nistagmus horizontal. Ese es el síndrome, pues, el signo de la oftalmología internuclear. ¿Listo? Y ya para acabar, en cuanto a la parte del tratamiento, ahí les presentaron todos los medicamentos que hay, ese es todo el arsenal que tenemos para tratar la esclerosis múltiple. Lo más importante es que quiero que ustedes sepan es que la decisión no solamente es una decisión médica, es una decisión compartida con el paciente. Es yo decirle al paciente, vea, este medicamento es altamente efectivo, puede ser una terapia, pues, de alta efectividad exactamente, pero puede tener muchos efectos adversos. Entonces usted va a tener que estar periódicamente tomando su examen de sangre, puede sentir tal cosa, etcétera. O tengo este otro medicamento que es un poco más suave, que va a ser menos efectivo, pero que le puede servir en etapas iniciales. Entonces, básicamente se basa en una decisión compartida. También toca tener en cuenta que la mayoría de pacientes van a ser mujeres en edad fértil, entonces toca siempre preguntarles por el deseo de quedar en embarazo. Si ellas quieren quedar en embarazo, qué medicamentos puedo usar antes de la concepción, ya después de la concepción y durante el embarazo, ¿sí? Entonces son decisiones compartidas que realmente, pues hasta el momento, pues no les compete saber cómo qué es cada cosa, ¿listo? Pero es importante que tengan eso en cuenta. Y ya como para darles un tip ahí, para que se aprendan, si se lo quieren aprender, el único medicamento que está aprobado para la esclerosis primaria progresiva es el ocrelizumab, que es el anti-CD20, como bien dijo, creo que fue Paula.
pero el resto de medicamentos es para la secundaria progresiva o para la remitente recurrente. ¿Listo? Y eso que dijeron de la leucoencefalopatía multifocal progresiva es muy importante. No es tan generalizado para los anticuerpos monoclonales para todos, pero el que más riesgo tiene es uno. ¿Alguien sabe cuál es el que mayor riesgo tiene de la leucoencefalopatía multifocal progresiva? ¿Alguien se atreve a decir cuál es? Es el natalizumab, ¿listo? Entonces, cuando ustedes pues vayan a formular el natalizumab, tienen que tener eso muy presente. Antes era un problema muy grande porque uno no sabía cómo tamizar eso. Ahora ya tenemos disponible la prueba para el virus JC, que el virus JC es el que produce la leukoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, si yo quiero darle el natalizumab, pues yo puedo hacer esa prueba para asegurarme que el paciente no tenga el virus JC en el cuerpo y así poderle dar el medicamento. ¿Listo? Si quieren, yo les paso los videos tanto del defecto pupilar aferente como de la oftalmoplegia internuclear para que puedan integrar todo lo que les dije por pantalla y puedan verlo de forma adecuada. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Listo, pues parece que no. Entonces, nada, felicitar a Verónica y a Paula porque realmente resumir ese tema en una hora no es fácil. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, por ayudar a nuestras expositoras. Muchas gracias a Vero y a Pau por su excelente presentación y esperamos que todos hayan pues aprendido, hayan aprovechado esta charla. Nos vemos para la próxima semana. Muchas gracias. Chao, muchachos, que estén muy bien. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias.